Saludos para todos, mi nombre es Jader Castaño, soy magíster en Administración de Empresas MBA, especialista en alta gerencia, ingeniero de sistemas y PMP del PMI. Les agradezco mucho por estar el día de hoy en esta masterclass donde vamos a hablar del tema de competitividad dentro de un contexto global y para ello nos vamos a apoyar de una serie de información que nos presenta el Foro Económico Global. Entonces, la agenda que desarrollaremos el día de hoy será la siguiente. Nos vamos a centrar en todo lo que es el índice de competitividad global a partir de los reportes que saca año a año el Foro Económico Global. Vamos primero iniciando hablando un poco de lo que es competitividad. Pasaremos luego a hablar de cómo está conformado el índice y luego hay una serie de resultados para ver en cuáles de esos factores, en cada una de las regiones, desde el punto de vista georreferencial, cuál es el mejor y un peor resultado y donde tenemos realmente los mayores retos a nivel de cada uno de los países dentro de todo un contexto global. Entonces quiero arrancar el día de hoy con este primer párrafo que ustedes lo pueden ver en pantalla, donde quiero plantear una idea, la cual trataré de argumentar de la manera más clara y precisa, y es que es indudable que la globalización es cada más fuerte y necesaria en todos los sectores y escenarios de nuestra economía. No podemos pensar en retroceder, en dudar. El único camino es avanzar de manera firme y decidida, planteando retos alcanzables e implementando políticas que permitan en el menor tiempo posible capitalizar una serie de oportunidades y menguar una serie de amenazas. En este sentido quiero plantear una idea, la cual trataré de argumentar de la manera más clara y precisa, y es que en un mercado cada vez más globalizado, mejorar la competitividad no es una opción, sino que es una necesidad en la cual debemos trabajar. Y para arrancar con todo este aspecto de competitividad, del cual me centraré el día de hoy, quiero arrancar con esta definición, la cual estoy tratando de condensar a partir de diferentes instituciones e instancias a nivel global que hablan del tema de competitividad. Pero entonces, ¿qué es la competitividad? Y aquí podemos ver esta definición que nos dice, es el grado en que un país puede producir bienes y servicios capaces de competir exitosamente dentro de un mercado globalizado y a la vez mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de las poblaciones. La competitividad es el resultado de una interacción de múltiples factores relacionados, como las condiciones que enfrentan la actividad empresarial y que condicionan su desempeño. Tales condiciones o tales factores están asociados a lo que tiene que ver con infraestructura, recursos humanos, ciencia, tecnología e innovación, instituciones, entorno macroeconómico y productividad. Entonces, dentro de esta definición de competitividad, tenemos que resaltar tres aspectos. El primer aspecto, que cuando hablamos de competitividad estamos hablando de producir bienes y servicios que son capaces de competir dentro del mercado internacional. O sea, no estamos hablando de un autoabastecimiento de cada una de las economías o cada uno de los países, sino como nuestros productos y servicios llegan hacia otros países, llegan hacia otras latitudes. Segundo aspecto a considerar es que cuando hablamos de competitividad estamos hablando de mejorar de las condiciones de ingreso y la calidad de vida de la población. Hay en este caso un referente muy importante a nivel de América Latina, un doctor chileno que llama Manfred Manif, que habla muy bien de esta parte de condiciones de ingreso y calidad de vida y lo define a través de lo que es crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de conseguir unos mejores niveles en términos de la economía que le permitan tener mayores niveles de ingreso a cada una de las personas que están entre las poblaciones. Y el tercer aspecto a considerar dentro de esta definición de competitividad es que cuando hablamos de competitividad no lo podemos hablar a través de un único factor, sino que estamos hablando de múltiples factores y estos factores están asociados, entre otros, a estos que están dentro de la definición como aspectos de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, instituciones, entorno macroeconómico y productividad. Adicionalmente a esta definición de competitividad la podemos contrastar con unos autores que son muy relevantes a nivel global, en este caso como Michael Porter y Adam Smith. Michael Porter, gurú en los aspectos de competitividad, en los aspectos de planeación estratégica. Adam Smith, pues obviamente el padre de la administración. Y mire lo que nos están diciendo estos dos personajes. Lo primero nos dicen lo siguiente. Las empresas crean ventajas competitivas y consolidan sus ventajas comparativas absolutas a través de la adaptación de estrategias empresariales, innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, capacitación o capacidad del talento humano, entre otras estrategias que favorecen de manera favorable a una economía y que favorecen a un país. Entonces podemos observar
que tanto desde la definición de competitividad a nivel general, como también cuando lo contrastamos con estos autores como Michael Porter y Anna Smith, podemos encontrar ya una coincidencia. Y esa coincidencia es que cuando hablamos de competitividad, no podemos hablarlo a partir de un factor, a partir de un índice, sino que estamos hablando de toda una serie de factores que entran en convivencia, que se fusionan unos con ellos y que obviamente esos factores van a determinar qué tan competitivo es un país con respecto a otro. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno que es de una sola variable, sino que es un fenómeno multivariable. Y a partir de estas definiciones y a partir de ese concepto de que la competitividad debe explicarse a partir de múltiples variables, aparece una instancia a nivel global, como es el Foro Económico Global, y ese Foro Económico Global año tras año ha venido generando un reporte de competitividad global, el cual nos genera un índice de competitividad de cada uno de los países. ¿Por qué es importante en este caso resaltar que estamos hablando del Foro Económico Global? Porque estamos hablando de datos y de información que pueden ser claramente corroborable y verificable dentro de las diferentes agencias internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es decir, estamos partiendo de una información que es objetiva, que puede ser verificable a partir de los diferentes resultados que se generan dentro de este Foro Económico Global y otras organizaciones, como mencionar alguna, lo que es la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Monetario Internacional o Fondo Monetario Internacional, que nos genera una serie de resultados y que nos genera una serie de información que queda condensada dentro de este reporte de globalidad, de competitividad global. Ustedes pueden darse cuenta acá, aquí está la dirección. El último reporte fue generado en el primer trimestre de este año, aparte de los datos del 2018. Aquí podemos ver en este caso la dirección, podemos ver todos los resultados y dentro de estos resultados podemos entrar aquí al ranking de competitividad global y podemos ver cada uno de los diferentes países qué valores han obtenido respecto a competitividad. También, si no queremos verlo a través de esta opción interactiva, pues podemos entrar directamente y descargar todo el reporte, que es un informe en PDF cercano a unas 700 páginas que podemos entrar ya a consultar a nivel de la página de www.foroeconomicoglobal.org. Y aquí podemos ver ya todo el reporte completo que es cercano a unas 700 páginas. Esto simplemente para poder indicar que ustedes pueden tener otra fuente de consulta para poder ampliar esta charla y esta conversación, esta masterclass que tenemos el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo está este informe o cómo está este índice de competitividad global? ¿Qué lo conforma? ¿Qué tipo de variables? ¿Qué factores tenemos asociados a cada uno de ellos? Aquí podemos ver en este caso la estructura de ese índice de competitividad global. Como ustedes pueden observar, hay un índice conformado por 4 subíndices y a su vez por 12 factores o 12 pilares. El primer subíndice habla de ambiente propicio, donde tenemos los pilares asociados a instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de la informática y comunicación, todo lo que está relacionado con estabilidad macroeconómica. El segundo subíndice está relacionado con capital humano, donde tenemos todos los elementos de salud y desarrollo de competencias o educación, formación, tanto formal como no formal. Dentro del otro subíndice tenemos mercados, aquí tenemos mercados de bienes, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado y finalmente el último subíndice que nos habla de todo el ecosistema de innovación, donde tenemos todo lo que son dinamismo de los negocios y la capacidad para innovar. Entonces estamos hablando de un índice con 4 subíndices y a su vez conformado por 12 pilares o 12 factores. ¿Qué nos habla cada uno de esos pilares y cada uno de esos factores? El primer factor que tenemos ahí es instituciones. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de instituciones tanto privadas como públicas y la relación de las mismas. Principalmente sobre las instituciones de carácter público. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que esas instituciones sean muy eficientes, sean muy transparentes, de que sean muy ágiles para poder generar todo lo que son los permisos y todas las necesidades que tiene el sector empresarial, el sector industrial, para poderse mover dentro de un territorio, vía importaciones, vía exportaciones y otras dinámicas propias de cada una de las empresas. Entonces está relacionado todo lo que tiene que ver con protección de derechos de propiedad, con la eficiencia y transparencia,
de la administración pública, de la independencia de poderes judiciales, de la seguridad física, la ética empresarial y todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. El segundo factor o pilar asociado a este subíndice de ambiente propicio es el tema de infraestructura. Y en el tema de infraestructura se está analizando todo lo que tiene que ver con calidad y con disponibilidad de la infraestructura para transporte, eléctrica y de comunicaciones. Cuando hablamos del tema de transporte, se está analizando tanto el transporte terrestre, el transporte fluvial, el transporte marítimo y el transporte aéreo. Cuando hablamos de adopción y el tercero, adopción de tecnologías de la informática de comunicación, estamos hablando de esa adopción de la tecnología por parte tanto de particulares como por parte de las empresas. Es decir, cómo la cómo la tecnología de la informática y comunicación se está incorporando de una manera adecuada dentro del sector, tanto empresarial como industrial, para poder generar dinámicas que le permita ser más competitivo. El cuarto pilar está asociado a entorno macroeconómico. Ahí estamos analizando toda la economía, tanto la micro como macroeconomía, principalmente lo que es macroeconomía, con indicadores fiscales, indicadores monetarios, tasas de ahorro, calificación de la deuda soberana o calificación de deuda externa, como lo llaman o lo mencionan en otros países. Estos 4 pilares o factores asociados a este subíndice de ambiente propicio. El siguiente subíndice es capital humano. Ahí analizamos 2 factores. El primero asociado a lo que tiene que ver con salud. En cuanto a la parte de salud, mirar qué tanto acceso tiene la población a salud y cuál es la calidad de esa población. Ahí nos vamos a dar cuenta un poco más adelante que el problema no es tanto de acceso en algunos países, sino que es la calidad de la salud y cómo realmente se está entregando a cada una de las personas y a la población. El siguiente factor lo estamos ligado a competencias, asociado realmente a lo que es educación, tanto desde la básica como también de la superior, y cómo se están desarrollando realmente competencias que le permita a los individuos poderse insertar de una manera adecuada dentro del mercado laboral, dentro del mercado profesional. Entonces, ahí se analizan variables o indicadores asociados a calidad, acceso a la educación y toda la disponibilidad que también se tiene a nivel de formación. Eso asociado a lo que es el subíndice de capital humano. Seguimos con el subíndice de mercado, donde tenemos estos 4 factores o pilares. El primero es que está asociado a eficiencia del mercado de bienes, esos factores que impulsan la intensidad de la competencia o competitividad tanto nacional o extranjera, y esas condiciones de la demanda para poder mirar qué tan eficiente es ese mercado y si las organizaciones realmente se vienen desarrollando en ese sentido y si los países en consecuencia son más o menos competitivos. El siguiente factor, el octavo, tenemos eficiencia del mercado laboral. Ahí tenemos la eficiencia sobre los mercados laborales, la flexibilidad, la meritocracia, la aparición de género o más bien la paridad de género femenino y masculino dentro de los diferentes lugares de trabajo. Entonces miramos qué tan eficiencia del mercado laboral respecto a las necesidades del sector productivo y sector empresarial. El siguiente factor que tenemos es el sistema financiero. Acá se analiza todo lo que tiene que ver con la eficiencia, estabilidad, la confiabilidad del sistema financiero y bancario, si realmente están arrojando los valores adecuados, las tasas de colocación y de captación dentro del mercado y si realmente ese sistema financiero es adecuado de acuerdo a las necesidades particulares de cada país y de cada región. El siguiente factor que tenemos dentro de mercados es el tamaño del mercado. Ahí estamos analizando la población en número de millones de habitantes que están en cada uno de los países, pero no solamente del país, sino de esos potenciales de exportación de acuerdo a las diferentes relaciones comerciales que tenga un país con otro. Es decir, analizar tanto el mercado o en este caso la población o tamaño de mercado nacional, local, como foráneo o extranjero. Eso en cuanto a estos 3 subíndices. Y finalmente tenemos un subíndice que es muy importante, que se viene haciendo medición desde hace un par de años por parte del Foro Económico Global, dentro de estas mediciones del reporte o del índice de competitividad global, que habla del ecosistema para poder innovar. Y ahí se están analizando 2 factores. El primero asociado a dinamismo de los negocios o sofisticación comercial desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos de negocio dentro de los países, es decir, integraciones comerciales que favorezcan el intercambio de productos y de bienes de un país con otro. Y finalmente esa capacidad de innovar como esa capacidad para y el compromiso de innovación o de incorporar tecnología dentro del día a día. Es decir,
no solamente generar conocimiento, sino que ese genere conocimiento, cómo se inserta dentro de los modelos, dentro de los métodos, dentro de los aspectos de producción, dentro de las organizaciones, para poder generar un resultado. Es decir, ciencia, tecnología, pero poder innovar, es decir, poder transferir, poder mejorar esos modelos o esas formas de generar productos y generar servicios para cada uno de los países. Entonces, reitero, tenemos un índice de competitividad global compuesto por 4 subíndices y por 12 factores. Y esta medición ha sido muy rigurosa por parte del Foro Económico Global para poder ir generando una mirada de cómo estamos a nivel georreferencial en términos competitivos. Y aquí en esta diapositiva nos podemos dar cuenta, en color más azul, más oscuro, aquellas economías, aquellos países que son más competitivos, aquellos en azul más claro, los que son menos competitivos y algunos que podemos observar en color gris, donde simplemente no reportaron información. Acá se están midiendo 140 países dentro del último reporte de competitividad global. Ahí podemos darnos claramente que los países más competitivos los tenemos en Norteamérica, en Europa y en Asia. Ahí no tenemos países que tienen un mayor índice de desempeño competitivo a nivel global. Y si miramos a partir de esta información, aquellos países que ocupan el top 10, podemos darnos cuenta que estos son, primer lugar en términos competitivos, tenemos a los Estados Unidos, seguido por Singapur, por Alemania, por Suiza, por Japón, por Holanda, por Hong Kong, por Reino Unido, por Suecia y por Dinamarca. Son los países que son más competitivos. Ahora bien, si quisiéramos ver, en este caso los Estados Unidos, que ocupa el primer lugar, y quisiéramos ya identificar cuál es la razón por la cual se obtiene ese valor, pues nos podemos dirigir directamente ya a los resultados del índice de competitividad global, como les mostraba ahora, y dentro de este podemos ver acá a los Estados Unidos en la primera posición, podemos ver el score general o valoración general y cada uno de los subíndices, instituciones, infraestructura, adopción de TICs, acá podemos estabilidad macroeconómica, salud, todo lo que es educación, podemos ver también mercados de producción y así sucesivamente para cada uno de los diferentes factores asociados a los diferentes subíndices, empezar a ver los resultados. Y aquí ya podemos ver de manera más detallados algunos indicadores de referencia y aquí ya empezar a ver uno a uno qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si miráramos en el caso de instituciones y diéramos clic acá donde está el primero que ocupa el primer lugar en instituciones, solamente como país, en este caso es Nueva Zelanda, y aquí podemos ver la seguidilla de países en cada uno de los indicadores. ¿Qué quiero decir con ello? Que no solamente estamos hablando de un índice con 4 subíndices y 12 factores, sino que detrás de cada uno de esos factores vamos a tener una serie de indicadores que nos van a permitir poder observar en mejor medida qué es lo que está pasando con cada uno de estos pilares o cada uno de estos factores, ¿de acuerdo? Importante ahí considerar es que dentro de esta masterclass pues no vamos a bajar a nivel de indicadores, porque estamos hablando de un poco más de 100 indicadores asociados a estos 12 pilares, no nos daría tiempo, pero los dejo a ustedes como para que ustedes lo puedan consultar, para que lo puedan auscultar, para que puedan tener investigaciones relacionadas con este fenómeno y con estas dinámicas. Y aquí podemos ver para cada uno de ellos cómo están cada uno de los diferentes indicadores, así sucesivamente. Bueno, siguiendo en este caso, como veníamos, simplemente mapeando referencialmente qué es lo que está pasando en países más o menos competitivos, aquí podremos dar cuenta de ese top 10 y ya lo que va a pasar es a mirar cada una de las diferentes regiones, porque sé que tenemos en este caso personas conectadas que son o de Europa, o de América Latina, o de Estados Unidos, o de Asia, de diferentes latitudes, entonces empezar a mirar qué es lo que está pasando en cada una de esas diferentes regiones. Una primera región a analizar pues tiene que ver con Norteamérica y con Europa. Ahí podemos ver el top 10 de Norteamérica y Europa. Primer lugar lo tenemos Estados Unidos. En el lugar número 3 tenemos, o sea, a nivel global, pero en el segundo de Norteamérica y de Europa tenemos Alemania, seguido por Suecia, por Holanda, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Canadá y Noruega. Estas son las 10 primeras posiciones respecto a Europa y Norteamérica. Por eso acá aparecen países europeos y aparece Estados Unidos y aparece Canadá.
Si miramos América Latina y el Caribe, miramos el top 10 de América Latina y el Caribe, el primer país que se destaca es Chile, que es Chile en la posición 33, seguida por México, por Uruguay, Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, Trinidad y Tobago y Jamaica. Y aquí podemos ver ya la posición puntual respecto a los 140 países que se están analizando. Si miramos otra región, como en este caso tiene que ver con África, aquí vemos en la primera posición del top 10 a Mauricio, que es una isla que queda, queda cerca de Europa, seguida por Sudáfrica. Seguimos por acá con Bosnia, Kenia, Namibia, Ghana, Ruanda, Cabo Verde y tenemos también a Senegal. Estas son las 10 primeras posiciones que tenemos a nivel de África. En la primera posición vemos aquí claramente a Mauricio, que es esa isla que le estaba diciendo que queda cerca de Madagascar. Si miramos ya el contexto de Arabia, podemos ver en este caso los países árabes. El primero es Emiratos Árabes Unidos, seguido por Qatar, por Sudáfrica, Omán, Bahrein, Kuwait y seguido por el resto de países que ustedes pueden observar dentro del listado. Y si miramos en este caso lo que es Surasia, podemos ver, perdón, Asia, podemos ver en este caso a India, a Sri Lanka, a Bangladesh, Pakistán y Nepal en esas posiciones. Entonces podemos empezar a ver ya georreferencialmente cuáles son los países más destacados a nivel global, el top 10, como les mostraba en esta diapositiva, cómo estamos a nivel de Europa y Norteamérica en esas posiciones, seguido por América Latina y el Caribe, cómo está en este caso África, las 10 primeras posiciones, cómo están los países árabes y cómo está Surasia en esas posiciones. Ahora bien, también podemos ver cómo está Euroasia. En Euroasia, pues obviamente está lo que es Rusia en la primera posición en el top 10, seguido por Kazajistán, por Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Ucrania, y podemos mirarlo hasta el último lugar donde está Kazajistán. Y luego podemos ver también lo que es el este de Asia y todo lo que es el Pacífico. También podemos observar ese top 10, donde en la primera posición del top 10 tenemos aquí a Singapur y en la última posición tenemos a Tailandia. Ustedes pueden observar el resto de países que están dentro de ese top del punto de vista de competitividad global. Pero un tema más importante es que empecemos a mirar a nivel de referencial y miremos entonces cómo está cada una de esas regiones, cómo están cada uno de los subíndices y cada uno de los factores. Y aquí podemos ya sacar algunas conclusiones. La primera conclusión importante, si miramos esta información, miremos lo que tiene que ver con capacidad de innovar. Si podemos ver en todas las regiones, el factor que tiene una valoración más baja en términos competitivos es la capacidad para innovar. Si podemos observar acá, tenemos en este caso para Europa y Norteamérica, que tiene la posición más alta en 58.1, en un score que va de 0 a 100. Estamos diciendo un 58% de desempeño frente a este factor. Pero si lo miramos cada uno de ellos, vemos que realmente son muy bajos. Ahí se destaca de pronto un poco de Europa y Norteamérica y todo lo que tiene que ver el este de Asia y Pacífico con casi el 53% de desempeño. Pero vemos otras regiones, en este caso como África, con una capacidad de innovar muy baja. Miramos el caso de América Latina y el Caribe con una posición muy baja. Si miramos en este caso Surasia, vemos Asia también muy baja. Entonces realmente aquí podemos darnos cuenta dentro de esta información de regiones, factores y subíndices que tenemos una capacidad baja de desempeño en capacidad de innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los retos que tienen todos los países y que tienen todas las regiones es cómo pueden buscar mecanismos para que se puedan lograr unos mayores índices de innovación dentro del sector productivo, dentro de los sectores organizacionales, para poder elevar los niveles de competencia. O sea que los mayores desafíos que tenemos a nivel global están en la capacidad de innovar. Si miramos dónde estamos mejor calificados a nivel global, lo vemos en este caso en lo que tiene que ver con estabilidad macroeconómica. Si miramos estabilidad macroeconómica y miramos por regiones, obviamente si analizáramos
Un país podría ser un poco más diferente. En este caso los tenemos por región, y podemos ver que este es uno de los factores que tiene un mejor desempeño. Si analizamos, por ejemplo, Europa y Norteamérica, podemos darnos cuenta que otro factor que está abajo es la parte de mercado productivo. Este mercado productivo podemos ver lo que realmente está relativamente bajo. Si miramos América Latina, bajo en capacidad para innovar, muy bajo también lo tenemos por acá en lo que tiene que ver con la adopción de las tecnologías de la informática y la comunicación. Si tomamos en este caso Euroasia, está muy bajo en la capacidad de innovación, seguido en este caso por el tamaño del mercado, más principalmente por el tamaño del mercado foráneo. Si analizamos en este caso África, podemos darnos cuenta que las valoraciones más bajas están en capacidad de innovar y todo lo que tiene que ver adopción de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, a partir de esta diapositiva y a partir de este gráfico, realmente podríamos sacar muchísimas conclusiones y muchos análisis. Simplemente les dejo acá la inquietud para que ustedes sigan explorando mayor información al respecto. Pero podemos ver ya cómo estamos a nivel georreferencial, que reitero, este gráfico nos permite verlo muy rápidamente, cómo está toda esa situación de los países más y menos competitivos por cada una de las diferentes regiones. Ahora bien, si retomamos nuevamente cada uno de estos elementos y lo confrontamos con esta realidad, podemos darnos cuenta que hay unos factores que cobran una mayor y una menor relevancia. No voy a entrar a todos los factores, simplemente por situaciones de tiempo. Voy a retomar algunos de ellos donde considero que realmente está la clave y donde realmente debemos impulsar y están los mayores retos para todas las regiones, ¿vale? Uno de ellos, pues tenemos que ver con innovación, con ciencia, tecnología e innovación, capacidad para innovar. Entonces, respecto a este primero, y para eso me voy a valer para poder hacer el análisis de los países que hacen parte de la OCDE o de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es decir, para no centrarme en un país en particular, porque tenemos personas dentro de los Mastercard de diferentes países, voy a tomar como referencia los países que hacen parte de la OCDE, como parte de ese análisis. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven en el referente a nivel internacional, se vuelven en ese referente de todo el resto de países, de todo el resto de economías, como un aspecto que debemos impulsar y que debemos seguir y mirarlo como ese referente para saber qué están haciendo bien y dónde nosotros tenemos que, o dónde encontramos las mayores brechas de trabajo. Vamos a tomar como referencia esos países de la OCDE dentro del análisis de los siguientes factores. En el primer factor que tenemos ahí, lo que es innovación, aquí podemos darnos cuenta que dentro de la innovación de ciencia, tecnología e innovación, aquí vemos este gráfico y dentro de este gráfico, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando en color azul oscuro, gobierno, en este color amarillo, un poco más tostado vemos empresa, en color azul más claro vemos las instituciones de educación superior, es decir, universidades, y todo lo que tiene que ver con organizaciones tecnológicas y técnicas, y finalmente en este color amarillo vemos las organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente si queremos tener mayor innovación en ciencia, tecnología e innovación, deberíamos tener vinculado laboralmente mayor número de investigadores dentro del sector empresarial. Y aquí lo podemos ver dentro de esta gráfica, en este color amarillo un poco más tostado, vemos que los países de la OCDE, un porcentaje muy significativo de los investigadores están vinculados laboralmente dentro del sector empresarial, lo cual es lo deseable. Otros países de referencia vemos que realmente los porcentajes son muy bajos. Solamente se destaca por encima de los países de la OCDE un país como Corea del Sur, donde vemos que el porcentaje significativo de los investigadores, ¿dónde está incorporado? Está incorporado dentro del sector empresarial, que es lo deseable si queremos generar innovación. Obviamente en otros países el porcentaje más considerable está a nivel de las universidades. Eso no está mal, porque hay que generar conocimiento, pero lo deseable es que se genere conocimiento y que se transfiera al mundo organizacional, al mundo empresarial. Esto como un primer elemento a considerar y como un primer desafío, es decir, cómo podemos involucrar en cada uno de los países que los investigadores estén dentro del mundo empresarial y que investiguen de acuerdo a esas necesidades para que se puedan mejorar la productividad y se pueda mejorar todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos y de servicios. Segundo elemento también a considerar
dentro de lo que es ciencia, tecnología e innovación. Aquí vemos esta gráfica y vemos número de investigadores por cada 1.000.000 de habitantes. Si miramos en los países que hacen parte de la OCDE, podemos darnos cuenta que estamos alrededor de 3.500 investigadores por cada 1.000.000 de habitantes, solo superado en este caso por Corea del Sur, que está por el lado de los 5.200. Aquí podemos ver otros países. Es decir, que tenemos que buscar no solo más investigadores, sino que tenemos que buscar que los investigadores se inserten dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Otro punto a destacar, el mercado laboral. Cuando miramos el mercado laboral y miramos el desempeño de ese mercado laboral, es fundamental incrementar la productividad de las empresas. Aquí podemos darnos cuenta, dentro de esta gráfica, que estamos observando lo que tiene que ver con las tasas de desempleo. Es decir, tenemos que buscar para poder ser más competitivos que las personas estén empleadas, porque si están empleadas, pues pueden ser más productivas, las empresas van a generar mayor nivel de producción y eso va a favorecer la competitividad del país, la competitividad de las regiones y la competitividad global. Entonces aquí vemos que a nivel de los países que hacen parte de la OCDE, en color amarillo, vemos que realmente esa tasa de desempleo es relativamente baja, estamos hablando del 6.1%, y vemos otros países que obviamente tienen una tasa de desempleo mucho más baja, pero vemos el caso de Sudáfrica, donde las tasas de desempleo son muy altas. Obviamente esto le resta a Sudáfrica una posibilidad de poder ser mucho más competitiva porque las tasas de desempleo son muy altas. Por otro lado, dentro del mercado laboral, también podemos darnos cuenta qué pasa en este caso con los impuestos y contribuciones laborales pagadas por las empresas como porcentaje de las utilidades. Es decir, mirar qué está pasando con este fenómeno. Y aquí nos podemos dar cuenta que a nivel de la OCDE, en color verde, esta línea que está en la parte superior, estamos hablando de que el 22.7% está en contribuciones a nivel laborales, que permite obviamente generar unos dineros para cada uno de los diferentes países que pueden ser reinvertidos en ese mejoramiento, bienestar de la población, es decir, en las condiciones que permitan desarrollo de cada país. Recuerde la diferencia: crecimiento en variables económicas, desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población. Aquí podemos darnos cuenta también, esta otra gráfica que nos hablan de la productividad laboral por persona empleada, es decir, qué tanto está produciendo una persona empleada en dólares a nivel al año. Lo que podemos darnos cuenta es que a nivel de los países que hacen parte de la OCDE está cercano a los $87.000 anuales que produce una persona. Obviamente es un promedio que está generando. Y aquí podemos ver otros países de referencias con otro tipo de valoración. Es decir, ¿cómo es una forma de valorar la productividad? A través de esta gráfica lo que nos está mostrando es que a mayor cantidad o producto trabajado, en este caso en dólares, podemos ser mayor productivos de un país con respecto a otro. Aquí está cada una de las fuentes de donde es tomada la información, si de que desean confrontar cada uno de estos datos. Otro de los elementos importantes a considerar tiene que ver con el tema del factor de salud, que lo veíamos. Dentro del factor de salud podemos darnos cuenta acá, estamos mirando la infraestructura de salud, una calificación que va de 0 a 10 y mirar cómo está ese desempeño en términos de infraestructura en salud. Aquí podemos darnos cuenta en la parte superior la calificación que tienen los países que hacen parte de la OCDE, una calificación de 6.5 sobre 10, pero hay otros que tienen obviamente una mejor valoración en términos de infraestructura en salud, en este caso Malasia, que está por encima del 7 puntos sobre 10 en términos de calificación. Entonces, si bien la cobertura en salud es alta, la práctica de la población enfrenta barreras de acceso al servicio y problemas de calidad y oportunidad de la atención. ¿Qué quiero decir? No basta con tener acceso y tener con infraestructura en salud. Es necesario que ese acceso y esa infraestructura de salud, primero, acceso esté en los lugares donde la población lo requiere, y la calidad, que efectivamente cuando una persona accede al sistema de salud, pues sea recuperado su bienestar y que se le den los medicamentos y el tratamiento adecuado de acuerdo a la enfermedad que tenga. Otro aspecto también a considerar, como ustedes lo vieron, es un aspecto de infraestructura. La infraestructura juega un papel muy importante si queremos realmente ser más competitivos dentro de los países. Dentro de la infraestructura, acá estoy mostrando la infraestructura que tiene que ver con la parte de
los costos y tiempos para exportar una mercancía. Dentro de esta línea acá tenemos los costos en dólares de transportar un contenedor en dólares y por este lado los tiempos en horas que se tienen para poder exportar mercancías. Y donde podemos ver acá en los países de la OCDE en color azul o la barra de color azul nos está mostrando la parte de los costos. Lo que nos podemos dar es que en este caso un contenedor está por debajo de los $200, contrastado por ejemplo con el caso de Brasil que está casi cercano a los $1,000 por contenedor. Y también podemos ver los tiempos, que en este caso está inferior a las 20 horas, o en este caso tomamos de referencia aquí a Brasil, que está por el lado de más o menos las 50 horas para un costo de un contenedor, una mercancía. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que ahí tenemos costos asociados a aspectos de transporte marítimo, también de transporte terrestre, cuando llega ya al puerto y es llevado a cada uno de los lugares, o en algunos casos también transporte fluvial que se pueda tener para poder transportar un contenedor en algunas zonas y en algunos países. Y dentro de esta otra gráfica, de manera contrastada con los costos y con los tiempos, está cuál es el recorrido medio por camión en cada uno de los países en kilómetros al año y también la edad promedio del parque automotor. Entonces aquí podemos darnos cuenta es qué tan viejo o joven es el parque automotor que tiene cada uno de los diferentes países. También podemos ver la edad promedio que ese parque automotor tiene en cada uno de esos países y podemos darnos cuenta, como en el caso de Alemania, donde el parque automotor es un parque automotor que relativamente es muy joven, de 4 años. Podemos darnos cuenta de forma contrastada, por ejemplo, con Colombia, con parque automotor de 21 años. Podemos mirar acá, en este caso, el caso de México, donde tiene un parque automotor de 17 años y este es el recorrido promedio por año que recorre cada uno de ese parque automotor. Y así podríamos entrar a mirar país por país. Obviamente acá está la información que es tomado del BID y que nos permite en este caso ver, confrontar información que es relevante en términos de infraestructura. En términos de educación, que vemos unas gráficas que nos van a mostrar lo siguiente. En la gráfica del lado izquierdo de la pantalla podemos ver las tasas de cobertura netas, tanto en primaria, secundaria y en media, donde podemos ver que en la OCDE realmente esas tasas de cobertura están llegando casi al 100%, destacando aquí en color verde todo lo que tiene que ver con primaria, en color azul secundaria y la media en color amarillo. Es decir, que estamos llegando a los países de la OCDE a unos niveles muy importantes en términos de resultado. Pero si miramos el Sudáfrica, mire Sudáfrica cómo está debajo en términos de primaria y en términos de secundaria. Si miramos países, en este caso otros de referencia, como en el caso de Chile, miren Chile en primaria unos porcentajes muy elevados, un poco más bajo lo que tiene que ver con secundaria y un poco más bajo con media. Entonces aquí podemos ver, mirar tasas de cobertura netas para cada una de esas, primaria, secundaria y media. Y aquí podemos ver ya las tasas de cobertura netas en preescolar, porque también es importante analizarlo desde el punto de vista preescolar. Y aquí podemos ver en la OCDE, podemos darnos cuenta que realmente tiene un porcentaje muy significativo, llegando al 85%, y cuando miramos a Corea del Sur es el que más se destaca, llegando al 95%. Estos son algunos datos, vuelvo y indico, acá hay unas fuentes en donde pueden ustedes confrontar y donde pueden ustedes ampliar información, no solamente a partir de esta fuente, sino a partir de lo que les mencionaba dentro del índice de competitividad global y cada uno de los indicadores que puede uno ya desplegar información un poco ya más profunda y ocultar data que les permita generar otro tipo de conclusiones. A nivel del tema que nos acobia muchísimo en todos los países, obviamente hay unas regiones u otras que este es otro fenómeno que es un poco más fuerte, en otros es menos fuerte, pero en términos generales uno de los fenómenos que acoge y que afecta muchísimo la competitividad de países está asociado al tema de corrupción. Aquí podemos darnos cuenta algunos elementos que motivan para favorecer ese soborno, esa corrupción dentro de los diferentes países. ¿Cuáles son las modalidades más utilizadas para la parte de soborno? Este es un fenómeno que todos los países deben atacar, unos con mayor, otros con menor medida, unos con unas políticas más fuertes, unos con unas políticas que son un poquito más lapsas desafortunadamente, pero ese fenómeno de corrupción está afectando muchísimo la competitividad de todos los países. Y cuando miramos esa parte de la corrupción,
dentro de la gráfica que ustedes observan a mano izquierda, aquí podemos darnos cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista de la vertical, lo que nos está mostrando es el índice de competitividad global. Es decir, hacia arriba están los países más competitivos y hacia abajo los países menos competitivos. Y aquí en la horizontal, en la línea horizontal, podemos observar los países hacia el costado izquierdo, los países más corruptos, y aquí los países hacia el lado derecho, los menos corruptos. Es decir, que un país entre más corrupto, hacia el lado izquierdo, el índice de competitividad es más bajo. Cuando un país es menos corrupto, el índice de competitividad es más alto. O sea que es una relación inversamente proporcional. A más corrupción, menor competitividad. A menor corrupción, mayor competitividad. Entonces esto es un fenómeno que debemos atacar a nivel de todos los países para poder lograr elevar esos niveles de competitividad global. Entonces, hemos hecho un recorrido hasta este momento donde les he mostrado primero cómo se define ese tema de competitividad a nivel de diferentes agencias a nivel global, mirado también a través de autores como Michael Porter y Adam Smith. Segundo momento, mirar en este caso que existe un índice de competitividad global y que hay un reporte que se genera año a año que nos permite obtener unos resultados y nos permite comparar países. Tercero, entramos ya a observar de manera detallada cómo está conformado ese índice de competitividad global a partir de 4 subíndices y 12 factores. Posteriormente abordamos cómo estábamos a nivel georreferencial cada uno de los diferentes países y cómo estaba situado entre un país más o menos competitivo y miramos cada una de las diferentes regiones. Y finalmente quise destacar algunos datos y alguna información mostrando algunas variables que se convierten en retos para cada una de las economías y en retos para cada uno de los países para poder elevar ese nivel de competitividad a nivel global, donde quise destacar aspectos asociados a ciencia, tecnología e innovación, adopción de las tecnologías de la informática y la comunicación, aspectos asociados a salud, aspectos asociados a educación, asociados a transporte. No entré en todos los otros factores por aras de tiempo. De todas maneras, ustedes pueden entrar a la fuente de consulta de manera directa del Foro Económico Global. También les dejaré mi correo electrónico personal con el propósito de que podamos tener un espacio de debate, de conversación, de diálogo, para poder generar ese networking que nos permita trabajar a partir de lo que es competitividad dentro de ese contexto global. Pero no quiero cerrar esta exposición sin antes no dejar también una posición y donde creería yo de manera particular. Obviamente entiendo de que cada uno tiene sus diferentes puntos de vista, pero donde considero de manera particular donde se debe trabajar en términos de competitividad global a nivel de cada uno de los países para poder generar los mejores resultados. Y quiero reseñar estos 6 puntos que ustedes ven en pantalla. El primero, política macroeconómica. Si bien estamos bien valorados en todas las regiones en términos de estabilidad macroeconómica, yo creo que hay que trabajar una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales dentro de un marco macroeconómico o económico donde no exista regulación y control de precios. Es decir, para poder ser más competitivos tenemos que abrir mercados. Obviamente, habrá que abrir esos mercados de manera paulatina, poco a poco, y donde favorezca a cada uno de los países. El segundo punto que deseo destacar es las estrategias de las instituciones públicas, las transparencias y reglas claras. Ustedes se pueden dar cuenta de que una de las valoraciones bajas que tenemos es en términos de instituciones en todos los países. Es decir, qué tan transparentes son y qué tan eficaces son. Y esa transparencia y esa eficacia, la primera transparencia asociada a corrupción, donde es uno de los fenómenos que tenemos que atacar en todas las economías, en todos los países para poder ser más competitivos. El tercer aspecto que quiero destacar es la reestructuración de las capacidades de innovar. La innovación, ustedes pueden darse cuenta que en todas las regiones tiene una valoración baja. Sí, hay países que obviamente son bandera y que llevan los primeros niveles y el liderazgo en términos de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, pero cuando lo miramos en términos globales y en términos de regiones, realmente la valoración es baja. Si veíamos ahí un poco más del 58%
sobre 100 lo ocupaban Norteamérica y Europa, que son las economías más relevantes y más importantes, y aún así esa ciencia, tecnología e innovación es más baja. ¿Qué hay que hacer ahí? Apuntar a tener mayores investigadores y que los investigadores se inserten dentro del mundo empresarial y el mundo organizacional, para así incentivar lo que es la investigación, la innovación y poder elevar hacia unos mayores niveles de valor agregado toda la capacidad productiva de cada país. El cuarto elemento que quiero destacar es el establecimiento de una sólida y comprometida asociación entre gobierno y sector privado, es decir, que hayan alianzas dentro del gobierno de cada uno de los países del sector privado para que se puedan dirigir y desarrollar una serie de estrategias para poder ser más competitivos, para ser más eficientes, para ser más eficaces, para poder tener mayor o fomentar el crecimiento de tecnología, la productividad y el desarrollo organizacional. El quinto elemento, todo lo que tiene que ver con utilización de las tecnologías de la informática y la comunicación. Creo que sin duda ahí tenemos un reto en los diferentes países. Sabemos que a través de tecnologías de informática y comunicación podemos realmente obtener unos mejores resultados y muchas organizaciones lo han entendido así. Desafortunadamente no todas y desafortunadamente no todas las regiones, pero esto es un tema que viene avanzando cada vez mucho más y que es una realidad actual para muchos países y un deseo para otros. Y finalmente, el escalamiento de la producción hacia niveles que representen un mayor valor agregado. Si queremos ser más competitivos, tenemos que tener productos que generen mayor valor agregado, que lo perciban así cada uno de los clientes y que lo perciba así los sectores y que lo percibamos así a nivel global. Con esto quiero finalizar entonces mi exposición y pasar entonces a la última parte donde abriremos el debate. Vuelvo y les indico, tienen mi correo electrónico, ya se los voy a escribir. Mi correo personal es castano, en vez de la N, castanojader@gmail.com. Ahí me pueden escribir todo lo que ustedes deseen a mi correo personal y con gusto les estaré generando respuestas y en la medida en que también podamos generar un networking y podamos generar un espacio de trabajo que nos permitan interactuar en otras sesiones ya particulares para poder avanzar dentro de esta temática. Entonces aquí en este momento abro ese debate, voy a mirar qué tipo de preguntas hay al respecto para que avancemos dentro de esta última parte de esta masterclass respecto a todas las inquietudes que ustedes tengan. Ya por acá tengo varias, voy a tratar en este caso de mirar una a una, no sé si ustedes están viendo en pantalla. Por acá Andrés García me pregunta, ¿existe correlación positiva entre el índice de competitividad y el índice de libertad económica o económica? Yo creo que libertad económica. Tenemos que tener en cuenta, Andrés, ahí con respecto al tema del índice de competitividad global. Como nos pudimos dar cuenta, realmente no está analizando un único factor, sino que es multivarial. Y una de las variables que están asociadas tiene que ver con entorno macroeconómico o estabilidad macroeconómica y otro con el sistema financiero. Entonces, cuando tú me dices si hay una correlación, sí, por supuesto que hay correlación y esa correlación la podemos ver desde el punto de vista de estos factores. Voy a correrme un poco más para atrás, donde teníamos todos estos índices y ustedes te dan cuenta, acá tenemos unos factores asociados con estabilidad macroeconómica, pilar 4, todo lo que tiene que ver con sistema financiero, que es el pilar número 9. Permíteme saber, Andrés, si ahí te di respuesta satisfactoria a lo que planteabas. Por acá me pregunta en este caso Jorge Chaparro, me dice, doctor Hader, ¿podremos tener acceso a la presentación y a la grabación de su clase? Por supuesto, el Instituto Europeo de Posgrado, en este caso la presentación la pone en un lugar público para que ustedes puedan acceder. Reitero, mi correo electrónico lo voy a copiar acá, castanojader@gmail.com. En ese correo electrónico que ustedes están viendo ahí, que los voy a mandar, enviar a todos ese correo electrónico, me pueden escribir y yo les puedo mandar también la presentación e información que complemente esto que les he presentado. El siguiente pregunta es de Adriana Zuluaga, ¿por qué ahí no está Colombia si Santos lo dejó en la OCDE? Pues mira, yo tomé dentro de la información de la OCDE, hay unos países que son miembros y otros que son asociados, entonces hay que tener en cuenta eso, cuáles son miembros y cuáles son asociados. Entonces, dentro de este listado de los países de la OCDE, pues tú puedes entrar directamente a corroborarlo. Por eso aquí pongo la URL
y tú puedes entrar directamente al URL y estos países son los que tome directamente allá. Información que está actualizada dentro de la página y tú puedes entrar a corroborar al respecto. La siguiente pregunta que veo acá es Yxinia Rangel. El tema de los contenedores, los precios promedios son tomados en cuenta desde qué zonas, los precios mencionados. Obviamente esos son valores que son promedios, ¿de acuerdo? A ver, la pregunta que me hace Yxinia tiene que ver con el tema de transporte. Aquí estábamos mostrando unos valores o unos costos dentro de esta diapositiva y dentro de esta gráfica, ubicado aquí en la mano derecha, costos y la parte de tiempos. Si miramos acá dice, el costo se refiere al costo cumplido del fronterizo que incluye los gastos de cumplimiento de la regulación aduanera y la regulación relativa a otras inspecciones, así como los costos de manejo en puerto y frontera. Es decir, que es una vez que llegue al puerto y ese puerto cuánto tiempo y cuántos costos para poder llegar a cada uno de los territorios. Por eso veíamos Brasil, que eran los países que era más costoso, porque está el tema fronterizos y de llevar a fronterizos, llevarlo hacia el centro del país, pues los costos son bastante altos. Espero haber dado respuesta ahí a tu inquietud. La siguiente pregunta que tenemos por acá, voy bajando en orden. Tenemos por acá a José Merchán. José Merchán, profesor, ¿tú me puedes compartir la presentación? Por supuesto. Mándame por favor el correo electrónico, José, y con gusto entonces te hago llegar la presentación en un PDF. La siguiente pregunta es de Olivia Acosta. Dice, en nuestro país, pues no sé cuál país, asumiré que es Colombia, por favor me precisen, en nuestro país, la ley 3220 promueve la investigación docente con permanencia en las universidades, afectando el recurso humano en las empresas y por ende la transferencia de I+D+I. En este sentido, ¿cómo evitar que una política pública solucione un tema docente que hacen investigación en universidades y afecten otras pocas empresas? Mira, ahí en este caso, Olivia, yo te quiero plantear lo siguiente. Desde mi posición muy personal, obviamente cada quien saca sus propias conclusiones y eso es lo importante de estos espacios de debate, de discusión, estos espacios académicos, es tener en cuenta lo siguiente. Yo presenté esta diapositiva respecto a innovación en ciencia, tecnología e innovación. Aquí lo que quise resaltar fue si esos investigadores estaban llegando al sector productivo o no, es decir, a la empresa. Y dos, ¿qué tantos investigadores existen respecto a 1 millón de habitantes por cada uno de los países? Desde mi consideración particular, el desarrollo y generación de conocimiento por parte de las universidades es absolutamente importante y preponderante. Pero en términos competitivos, no solamente está la generación de conocimiento, sino ese conocimiento cómo se inserta dentro del mundo empresarial. Entonces, para mí, desde el punto de vista competitivo, es más importante que el investigador esté en la empresa que esté dentro de las universidades. Pero en mi posición particular, cada quien saca sus propias conclusiones desde el punto de vista de competitividad. Ahora bien, por supuesto, las instituciones de educación superior y las universidades, y en el caso particular, si está hablando de nuestro país, asumiría que es Colombia, está lo que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de Colciencias, que regula todo lo que tiene que ver con temas de investigación y se hace un aspecto de promoción para que las personas puedan formarse en los mayores niveles, que sean los niveles doctorales dentro de nuestro país. Situaciones similares se ven en otros países. Acá tengo otra pregunta que es de Andrés Bermúdez. En términos de los indicadores de capital humano, ¿es posible considerar el índice de pobreza multidimensional y sus indicadores como factores que tienen efecto en el aumento y reducción de la productividad por personas, factor central de la competitividad? Para Colombia, el IPM es del 19.6, según los datos del 2018 que tú muestras, Andrés. Andrés, mira, para hablar de cada uno de ellos, yo por eso me les mostraba acá un poco de lo que tenía que ver con cada uno de los diferentes pilares. Voy a hacer un momento por acá. Y aquí podemos darnos cuenta que cuando hablamos de ese componente de capital humano, tenemos dos pilares: salud y todo lo que es habilidades o competencias o todo el tema de educación.
Y aquí podemos darnos cuenta cuáles son los indicadores que están asociados a cada uno de ellos. Aquí podemos ver esperanza de vida, de una vida saludable, y aquí la fuerza laboral actual y la fuerza laboral futura. Eso es lo que está analizando. Incluso uno podría ya entrar dentro de esta esperanza de vida y ya empezar a mirar cada uno de los diferentes valores y mirar qué país obtuvo un mayor o el menor desempeño. Entonces, efectivamente, para darte una respuesta contundente a lo que tú planteas, o una respuesta no contundente, pronto lo más clara posible, Andrés, lo que podemos decir es que efectivamente el índice de competitividad global tiene en cuenta dentro de su índice de capital humano aspectos asociados que van con la pobreza desde el punto de vista de la empleabilidad que tengan las personas. Miremos por acá, acá tenemos otra vez a Adriana Zuluaga. Adriana Zuluaga, ¿por qué no incluye los recursos ambientales in situ? ¿Cómo puede, como punto de competencia, ahora que realmente sí son capaces y de ellos depende producir y contaminar? Sin duda el tema ambiental es un fenómeno que yo creo que desde el punto de vista de competitividad afecta a todos los países. Esta no es la única forma de medir realmente competitividad. Yo tomé como referencia el Foro Económico Global como un elemento que es a través de esos reportes que generan año a año y nos entregan una información que puede ser verificable y corroborable, pero obviamente existen otro tipo de agencias que analizan ya aspectos que van asociados a ambiental. No lo abordé por ese lado, Adriana, pero con gusto te puedo presentar información, te puedo pasar información con respecto a ese tema ambiental. Tenemos otra pregunta por acá de Diego Mauricio Melo. Dice, buenos días, profesor Haber. ¿Cuál sería la situación sociopolítica para que Colombia pueda disminuir los índices de corrupción y poder elevar nuestra competencia global del país? Ya ustedes se dan cuenta un poco respecto a lo que yo considero. Realmente esto no es solamente, esto es para cualquier país. Para mí estos 6 puntos son importantes. Política macroeconómica, estrategia de instituciones públicas transparentes y reglas claras, reestructuración de las capacidades de innovación, establecimiento de una sólida y comprometida asociación de gobierno y sector privado, utilización de las tecnologías de la informática y comunicación y el escalamiento de la producción hacia niveles que presenten un mayor valor nivel agregado. Para mí por ese lado está realmente los mayores desafíos, los mayores retos, y en eso tiene que trabajar cada uno de los países y cada una de las economías. Con respecto al índice de corrupción, pues ya les mostraba ahí algunos datos y algunos fenómenos que afectan la corrupción. Entonces, si quisiéramos realmente disminuir los temas de corrupción, pues realmente nos deberíamos mirar en estos motivos para ofrecer negocio. Perder negocio, requerimientos de sobornos por parte de funcionarios, trámites y procedimientos engorrosos, ineficiencia del sector público. Es decir, tenemos que trabajar sobre los síntomas para poder resolver la enfermedad. Voy a seguir por acá. Acá tenemos a José Merchan. ¿Usted cree que Colombia puede ser competitivo con sus actuales índices de corrupción y transparencia? Pues mira, la corrupción y la transparencia es un problema grandísimo para Colombia y es una de las situaciones que más afecta a nuestro país. Pero podemos ser competitivos, pues lo estamos siendo y hemos venido avanzando en los últimos años. Y ahí me voy a ir un poco para poder mostrar cómo se hace el top 10 de América Latina y el Caribe, donde podemos ver primer lugar a Chile, posición 33, México la posición 46, 53 Uruguay, Costa Rica 55, Colombia en la posición 60 en esta última medición. Es decir, que entre los países de la región América Latina y el Caribe, nosotros ocupamos la posición quinta relativa, una quinta relativa y absoluta con respecto a todos los países, la posición 60. Entonces, ¿podemos ser competitivos? Sí, podemos ser competitivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de múltiples variables. Entonces tú puedes ser en una variable muy buena y en otro puede ser muy malo. Pero el fenómeno de corrupción sin duda es uno de los mayores lastres y mayores dificultades lo genera en un país como a nosotros, como a Colombia. La siguiente pregunta por acá tenemos de la profesora Helga, la profesora H. Por acá nos genera varias preguntas. Entonces la primera, ¿qué importancia tiene el índice de competitividad departamental de una ciudad en la toma de decisiones para la administración pública de las empresas? Y me felicita por acá. Muchas gracias, profesora Helga. A ver, al respecto tenemos lo siguiente. Yo me centré fue en el índice de competitividad global que genera el Foro Económico Global, pero también hay una página para las personas que quieren mirar el caso de Colombia, compite.com.co.
En esta página de www.compite.com.co se analiza ya el fenómeno a nivel local, es decir, a nivel Colombia. Así como está aparece diferentes índices por cada uno de los países. Y aquí tenemos el informe nacional de competitividad. Dentro de ese informe nacional de competitividad está analizando Colombia con respecto a otros países. Pero también, como indicaba la profesora Helga, hay un índice departamental y un índice por ciudad. Es decir, que lo que les diría a ustedes, porque aquí podemos en este caso generar otra masterclass solamente para hablar del índice de competitividad departamental y por ciudad, dejarles a ustedes la inquietud de esta dirección para que ustedes puedan entrar y para que puedan entrar a esta dirección, y lo mismo que también puedan entrar al último índice de competitividad local, donde pueden empezar a mirar ya información al respecto. Entonces, profesora H, tendremos espacio para poder charlar, yo creo que en otra masterclass o en otro lugar, para hablar ya del tema particularmente de Colombia. Aquí lo quise abordar desde un contexto global para poder mirar diferentes regiones y diferentes países. Por acá tenemos otra pregunta que es de Joana Silva. ¿Cómo puede una empresa implementar estos temas y puede implementar para mejorar su índice de competencia y favorecerla? Acá se está analizando, es un índice de competitividad que es global, de todo el país. Pero aquí podemos empezar a ver ya dentro de cada una de las diferentes variables qué es lo que pasa, Joana, con cada uno de los diferentes pilares. Es decir, si uno quisiera analizar un sector como el sector salud, pues uno iría a mirar qué pasa con este factor de salud. Quiero mirar el sector bancario, entonces me voy por todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Quiero analizar el sector transporte, me voy por el sector de infraestructura. ¿Por qué? Porque aquí están representados diferentes sectores dentro de la economía que podemos empezar a auscultar, a informar y a mirar qué es lo que sucede. Ahora bien, si queremos ver particularmente Colombia, como les decía, existe el Informe Nacional de Competitividad. Ustedes pueden descargar todo el informe, o si no, aquí están cada uno de los capítulos. Y si uno de los capítulos, por ejemplo, no sé, estamos hablando de transporte, entonces podemos mirar el desempeño de transporte en logística, infraestructura, entramos a él, nos muestra alguna información, podemos descargar el capítulo y en ese capítulo pues ya nos va a presentar una información ya más pormenorizada que respecto a esa situación que tiene que ver con transporte, y ahí podemos ver diferentes datos. Obviamente acá se analiza Colombia con otros países de referencia y empezar a mirar. Recuerden que toda esta información es en la URL que recientemente les envié, que tiene que ver con www.compite.com.co. Sigamos mirando. Por acá tengo a Rafael Bernal. Rafael Bernal dice, el de Colombia: es importante que un país establezca un proceso de fortalecimiento institucional y de fomento de reglas claras del mercado, pero ¿qué tanto se está perdiendo? ¿Qué tanto se está permitiendo en reglas claras y capacidades institucionales en los tratados de libre comercio? Gracias por su conferencia. Muchas gracias, Rafael. Pues mira, hay uno de los elementos que tiene que ver con el pilar de dinamismo de los negocios. El dinamismo de los negocios tiene que ver con apertura, en este caso, de las fronteras, aperturas comerciales de las fronteras, es decir, de los tratados de libre comercio que le permitan a un país ser mucho más eficiente, ser mucho más efectivo, ser mucho más sofisticado dentro de sus negocios. ¿Eso qué favorece? Tiempos, y eso favorece también que exista una relación comercial mucho más expedita, mucho más fácil, mucho más sencilla. Entonces, cuando tú me mencionas ahí con respecto a cómo mejorar esas reglas y esas capacidades, sin duda hay que apuntarle a unas políticas de comercio exterior. Y esas políticas de comercio exterior, cómo se insertan dentro de las políticas actuales y cómo realmente las empresas participan dentro de esas políticas de comercio exterior. Como el caso de tú estás de Colombia, te recomiendo que entres acá al Informe Nacional de Competitividad, y acá es un elemento que está ligado con comercio exterior. Entonces, si entras a este capítulo de comercio exterior y descargas el capítulo, puedes entrar ya a mirar una información ya más clara de lo que está pasando en comercio exterior, qué es lo que está haciendo Colombia con unos países de referencia, y empezar a escultar información, y ahí podrás ampliar un poco más lo que se menciona el día de hoy. Rafael, espero darte respuesta. De todas maneras, recuerda mi correo que con gusto podemos interactuar. Tengo otra pregunta por acá de David Álvarez. Buen día, doctor. Mi aporte está dirigido a
discordar con usted frente a la relación entre la corrupción y el nivel de competitividad de un país, puesto que en el caso de Malasia y Corea del Sur presentan un nivel de corrupción moderada y una alta competitividad, pero en esta situación está sujeta al acceso de una justicia fuerte. Tomo como referencia el índice de paz global, donde Malasia figura como número 16. Factores como la resiliencia frente al conflicto inciden en mayor medida en la posibilidad de asumir la corrupción con mayor efectividad. Sí, efectivamente, como tú lo planteas, David, y yo quiero ser muy claro al respecto. Cuando estamos analizando en este caso competitividad a partir de lo que es el Foro Económico Global, no estamos asociándolo a un único factor, estamos hablando a muchos factores. Es decir, tú puedes estar en un factor con un desempeño muy alto y en otro desempeño muy bajo. ¿Qué es lo que pasa con la resultante entre uno muy alto y muy bajo? Que se promedia, ¿vale? Entonces, cuando tenemos en este caso países como tú referencias, con unas políticas muy fuertes con respecto a la parte de corrupción, pero muy bajo en términos de resultados del índice de competitividad global, lo que quiere decir es que corrupción están muy bien y es de aplaudir, pero posiblemente en los otros factores están muy bajos. Entonces, ¿dónde podemos mirar ahí esa situación? Tú mencionas en este caso a Singapur y a Malasia. Entonces, nos podemos ir a mirar esta data, podemos entrar al país en particular, voy a entrar por acá en el país en particular, pero vamos a entrar acá al Ecuador, voy a ir lector del informe, al lector del informe, www.foro económico, voy al ranking de competitividad y en el ranking de competitividad, pues voy a buscar aquí a Singapur, que tú me decías, Singapur. Entonces busco acá, entro por este lado, digo Singapur y en Singapur ya puedo empezar a mirar dónde está bien y dónde está mal. Entonces, ¿dónde está bien y dónde está mal Singapur? Que está cargando la información, démosle un momento a la página, y lo que podemos darnos cuenta es dónde tiene los mayores niveles y dónde tiene el más bajo. ¿Dónde tiene el porcentaje más alto? Miremoslo acá, en salud. ¿Dónde tiene los más bajos? Lo podemos darnos cuenta en este factor que es tamaño del mercado. ¿Dónde tiene un factor que es bien significativo también? En esta parte de infraestructura de transporte. Entonces, el resultado que obtiene Singapur es la asociación de todos esos factores donde están ponderados de acuerdo a unos porcentajes de valoración y donde podemos ver ya acá las valoraciones y podemos entrar a mirar ya cada uno de los indicadores, dónde está mejor y dónde está peor en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el fenómeno de acá de corrupción no está medido como un pilar directo, sino como unos indicadores asociados a algunos de ellos. Obviamente, la corrupción que afecta problemas de salud. ¿Por qué? Porque la esperanza en vida pues disminuye. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Me estás planteando la pregunta, se me olvidó tu nombre, David, es que estamos hablando de varios factores, por eso decía, la competitividad no puede estar medida por un único factor, como tú estás diciendo corrupción, no le puede medir por eso, sino que la competitividad es un fenómeno multivarial y esa multivarialidad pues da que unos factores estén más altos, otros más bajos y luego entren a promediarse de acuerdo a una metodología que utiliza el Foro Económico Global. Espero haberte dado respuesta, David, al respecto. Por acá tenemos a Sandra Muñoz. Sandra nos dice, ¿cómo nosotros logramos generar más competitividad? Ya sé que sabemos que acá no es reconocido económicamente ese valor agregado. No sé de qué país me estás hablando. Voy a asumir, Sandra, de que tú eres de Colombia. Me corriges, por favor. Efectivamente, cuando miramos el caso de Colombia y miramos el tema de las exportaciones, las 2/3 partes de todo lo que exporta Colombia al mercado internacional está conformado primero por petróleo y sus derivados, seguido por carbón y seguido por café. Es decir, esos tres productos están ocupando acá el 66% de todo lo que exportamos al mercado internacional. ¿Qué podemos hacer con petróleo y sus derivados? Convertirlo en gasolina. Pero el petróleo que nosotros tenemos acá es de una densidad muy alta, lo cual dificulta tener refinerías, aunque tenemos algunas de ellas, tener refinerías que nos permita exportar gasolina. Segundo elemento, carbón. El carbón realmente agregar valor, ¿qué se puede hacer? Es un producto que se exporta, se extrae de las minas, se extrae del lugar y luego se exporta como carbón. Y el tercero tiene que ver con el café y lo que nosotros exportamos es grano de café. Luego en otros lugares pues ya le hacen el proceso y luego nos lo traen nuevamente a través de otras compañías. Es decir, que realmente si miramos dentro de Colombia,
Esas 2/3 partes de 66% están en productos que tienen un valor agregado que es bajo. ¿Qué tenemos que buscar? Transformarnos económicamente y buscar otro tipo de economías que nos permitan realmente poder ser un país que transformemos de ser productores de la materia prima. No estoy diciendo con ello que desaparezca, sino como otro renglón de la economía juegan también un papel que sea importante. Espero haber dado respuesta con eso, Sandra. Luego me dice Luisa Fernanda Quiseno. Buenas tardes. El modelo económico de inversión extranjera directa en países como Colombia es realmente aceptable. ¿O cuál sería un modelo de desarrollo idóneo para nuestro país? Bueno, cuando miramos el caso de Colombia particularmente, voy a entrar por acá y voy a buscar Colombia, porque es Colombia, buscar aquí Colombia. Aquí podemos ver a Colombia. Entonces, cuando estamos diciendo, tenemos que fijar más que un modelo económico, yo diría que en este caso un modelo competitivo, pues tendremos que mirar y decir, bueno, estas son todas nuestras variables, esta es nuestra realidad, del punto de vista de desempeño en cada uno de los diferentes factores. Y ahí tendríamos que decir, bueno, en cuáles estamos mejor y en cuáles estamos peor. Y claramente aquí podemos observar que el que tiene el valor más bajo es ¿dónde? Toda la parte de capacidad para poder innovar. 36% sobre 100 para Colombia, en la posición 60 a nivel global. ¿Dónde estamos también muy bajos? Si nos vemos para este lado, adopción de las tecnologías de la informática y comunicación. ¿Dónde estamos bajo? Miremos acá, instituciones, cuando hablamos de la parte de la transparencia de la que sean más efectivos en los términos de tiempos de respuesta. ¿Dónde estamos bajos? Miremos acá, el mercado de productos. Entonces ahí podríamos identificar realmente dónde están nuestras mayores brechas y dónde están nuestros mayores desafíos. Es decir, si uno va a fijar una posición competitiva como un país, lo primero es conocer cuáles son sus resultados, conocer realmente cuáles son sus debilidades o sus necesidades de mejoramiento y trabajar sobre esas necesidades de mejoramiento para poder desarrollarse competitivamente. Eso es como una respuesta. Ya podríamos, digamos, tener en otro espacio con todo gusto, Luisa Fernanda, poder hablar un poco más. Y a esto, la conclusión que yo generaba al final, que son estos 6 puntos. No quiero volver a leerlos para no ser reiterativo ni repetitivo, pero también trabajar en estos 6 puntos es importante para cualquier país, en este caso también para Colombia. Seguiré por acá con otras preguntas. Tenemos a Margaret Morales. Estimado doctor, una conclusión muy importante del curso es la función inversa entre la corrupción y la competitividad de los países. Mi consulta es a partir de qué políticas generales se puede sugerir bajar los índices de corrupción de un país. Es decir, ¿cuál podría ser la acción más importante para un Estado para iniciar la lucha contra la corrupción? Reitero, en este caso, Margaret, sí. Mira, Margaret, acá tenemos en este caso las variables. Esta es una gráfica que es muy diciente. ¿Y cuáles son los motivos para ofrecer soborno y cuáles son las modalidades más utilizadas para generar soborno? Entonces miren acá, uno de los motivos es perder negocios. ¿Qué es lo que está pasando? La eficiencia por parte de las instituciones públicas de nuestro país es muy baja. Los tiempos y los trámites son engorrosos. Los tiempos y los trámites son muy largos. Entonces, si tú eres un inversionista extranjero y quieres llegar a un país, Colombia o el que sea, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas que esa eficiencia en los trámites todo sea muy ágil? O sea, que no tengas que tú unos tiempos perentorios y que rápidamente se puedan generar unos resultados frente a los trámites. Desafortunadamente en Colombia los trámites son muy largos. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Uno, en que sean más eficientes, que sean más transparentes y que los tiempos de respuesta sean mejores. Una posibilidad que se tiene ahí es obviamente con las tecnologías de la informática y la comunicación para descentralizar un poco esos procesos. Dos, tener más personas y mejor cualificadas dentro de las diferentes instituciones públicas para que puedan obtener mejores resultados. Y finalmente, pues obviamente hay que aumentar la plaza del número de personas que trabajan dentro del Estado para poder ser un poco más ágiles dentro de los términos. Otros aspectos, modalidades para sobornar, pagos para agilizar los trámites. Mira, asociado con esto. Otro aspecto va, los contratos, contribuciones públicas. Entonces, para mí hay que hacer varias cosas adicionales a ellas.
y es tener una política mucho más clara, una política mucho más fuerte para que todos los corruptos realmente paguen. Es decir, que si tú eres una persona corrupta y que hay personas corruptas dentro de las instituciones y dentro de las organizaciones, que realmente paguen y paguen con cárcel y paguen con dinero por esas malas obras o esas malas acciones que estén desempeñando o que estén ejerciendo. Ahí tenemos que no podemos ser flexibles en ninguno de los casos. Espero con eso ahora la respuesta, Magda. Bueno, voy a tratar de responder otras dos preguntas más, porque obviamente se hace largo toda la parte del debate. Sé que este tema, afortunadamente para ustedes también, es muy apasionador. A mí me encanta ese tema de competitividad, entonces lo disfruto muchísimo. Les dejaré también mi correo electrónico, vuelvo y le reitero, mi correo electrónico es castanojada@gmail.com y ahí me pueden escribir y con gusto podemos seguir conversando de este aspecto. Marta Pinzón dice, gracias, muy interesante el tema, buenas explicaciones. Tenemos por aquí a Joan Perdomo. Joan Perdomo dice, doctor, aunque sé muy bien que la clase es de competitividad global, estas decisiones dependen estrictamente de políticas estatales que impongan o diseñan y ejecute el gobierno central de cada país. Correcto. Sin embargo, es necesario que se implementen estrategias desde los gobiernos locales para que el desarrollo se empiece a generar desde las regiones. ¿Cuál considera que debe ser la principal factor para proponer la competitividad? Mira, si está, es que lo que pasa, John Perdomo, si estamos hablando del caso de Colombia, volvamos otra vez acá. Yo creo que acá tenemos varias situaciones. Acá tenemos una situación que para mí es muy importante en términos de infraestructura. Si bien está valorada en un valor medio, el tema de infraestructura para nuestro país es muy importante. Nosotros tenemos un país tropical, muchas lluvias, pocas vías con derrumbe. Los puertos no son los puertos más sofisticados. Tenemos los puertos importantes en Barranquilla, en Santa Marta y en otros lugares. Tenemos que mejorar el tema de la parte portuario también definitivamente. Tenemos que buscar navegabilidad también de ríos como el río Magdalena. Si hay parte de navegabilidad para transportar algunas mercancías, pues no se hace de forma tan efectiva. Entonces, para mí, para el caso de Colombia, el tema de infraestructura sigue siendo un papel y un tema muy, muy importante que tenemos que desarrollar. Otro papel muy, muy importante es sin duda lo que tiene que ver con adopción de tecnologías de la informática y comunicación. Creemos que realmente ya tenemos unos niveles muy elevados en términos de adopción, pero no es cierto. Si bien hay mucha utilización de smartphone y de algunas aplicaciones, no están utilizadas en este caso para elevar el nivel de competitividad, más para el esparcimiento y para la diversión. Ahí tenemos que aprovechar más la ciencia y tecnología y la innovación. Sin duda, todo lo que tiene que ver la capacidad para innovar juega un papel importante. Entonces, si tú me lo preguntas a mí, yo trabajaría en lo particular en aspectos asociados a infraestructura, adopción de ciencia, tecnología e innovación, a temas obviamente de capacitación, a capacidad de innovar y también obviamente el tema de instituciones. Vamos a pasar por acá, nuevamente la presentación. Miremos a ver qué otras preguntas tenemos. Voy a responder otras dos preguntas y con esto voy a finalizar el día de hoy, ¿vale? Miremos a ver otras dos preguntas por acá. Tenemos a Leumann Mendoza. Doctor, buenos días. Gracias por su presentación. Mi pregunta tiene que ver con el tipo de metodología de planificación utilizada en los diferentes países con la competitividad en contexto global. Mira, me cambias un poco el tema. El tema que tú me planteas, si lo estoy entendiendo, tiene que ver con metodologías de planificación o planeación estratégica. Digamos que cuando hablamos de planeación estratégica de manera convencional, estamos hablando de tres momentos. Primero, lo que tiene que ver con pensamiento estratégico, segundo momento con implementación estratégica y tercer momento evaluación estratégica. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica desde el punto de vista de cómo se debe generar, tenemos que pensar en planeación al corto, mediano y largo plazo. O sea, planes de desarrollo, planes de acción y planes de trabajo. Y todos tienen que ser estructurados con un muy buen pensamiento estratégico a partir de lo que tiene que ver con definir misión, visión, valores, una serie de objetivos que posicionan la organización. ¿Hacia dónde vamos a llegar en un futuro? ¿De acuerdo? El segundo momento de implementación que tiene que ver con los planes y entre los planes que tiene que haber
tiene que haber unas acciones coordinadas y esas acciones coordinadas a través de una serie de proyectos y esos proyectos tienen que tener responsables, tienen que tener una serie de recursos económicos a presupuestación para que se puedan llevar. Y finalmente lo que es evaluación estratégica o el tercer momento, pensamiento, implementación y evaluación estratégica, donde está todo el tema de los indicadores de gestión. Algunos otros países o organizaciones lo hacen a través de métodos como el Balance Scorecard, todo lo que tiene que ver con indicadores de gestión, primero un mapa estratégico y luego el cuadro de mando unificado. Y hay otros países y otras organizaciones que trabajan a través de lo que son métodos de planeación prospectiva a través de autores como Michael Godet y localmente en Colombia como el profesor Mojica, que trabajan temas asociados a prospectiva estratégica a partir de los diferentes fenómenos o diferentes momentos que se tiene dentro de esa perspectiva estratégica. Entonces eso es un referente, simplemente de unos referentes para tener en cuenta. Y voy a cerrar con esta pregunta por acá. Bueno, Andrés, ya le pregunté unas respuestas ahora. Mira, una persona que no haya hecho preguntas. Por acá Luis Eduardo Cortés, sí, por favor. Mándame tú el correo, por favor, Luis Eduardo Cortés, y yo con gusto te lo envío a tu correo electrónico. Desde país Olivia es de Perú, bienvenida. Bueno, aranceles, sigamos bajando un poco más. Bueno, voy a cerrar con en este caso de Diego Fernando García, y con esa voy a cerrar el día de hoy en toda esta masterclass. Tenemos entonces acá, profesor, este tipo de análisis de datos estadísticos pueden obtenerse a nivel de región y como en el caso de Colombia, por departamento, ya lo mencioné, www.compite.com.co. Dentro de esta página tú puedes ingresar y puedes obtener toda la información correspondiente al informe nacional de competitividad. También está el informe, en este caso, de regiones e informe departamental. Ahí puedes obtener información al respecto. Como será, voy a la última. Y veremos por acá que dice Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, ¿qué dice acá? Bueno, o sea que puede decirse que para subir el índice de competitividad en caso de Colombia serían tres factores, como ejemplo infraestructura vial a nivel nacional, transporte de carga, la educación desde la población más vulnerable como oportunidad para la edición superior o factores de corrupción, la cual principalmente para el desarrollo de un país como Colombia. En conclusión, lo que faltaría a Colombia es más edición para que no haya corrupción y construcción de una buena estructura a nivel nacional y vial. Pues esa es una conclusión de muchas conclusiones que le podrían sacar Juan Carlos. Reitero que en este caso para mí la conclusión que les dejo es, en mi concepto, en mi caso particular, son estos seis elementos. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar esta masterclass. Reitero mi correo electrónico, castanojader@gmail.com. Realmente ha sido para mí un placer que me haya invitado el Instituto Europeo de Posgrado para estar dentro de esta masterclass. Espero realmente haber logrado responder sus preguntas. Sé que por el tiempo, obviamente, faltan muchos temas por ocultar, por investigar. Ahí quedan las referencias dentro de las diapositivas y cada uno de los enlaces para que ustedes puedan ampliar un poco más la información. Realmente este tema de competitividad y de globalidad es muy importante y espero realmente que con lo que tratamos el día de hoy tengamos clara la pregunta que planteaba al inicio y esa pregunta que quiero cerrar, que decía ¿es mejorar la competitividad una opción o una necesidad en el mercado cada vez más globalizado? Espero que la respuesta sea muy clara para ustedes y es que sin duda la competitividad juega un papel preponderante e importante para cada uno de los países, para cada una de las economías. Son muchos los retos que tenemos cada uno de los países, son muchos los retos que tienen cada una de las regiones, pero sin duda camino se hace al andar. Y en la medida en que tengamos políticas claras y podamos avanzar como país con seriedad, con transparencia, con trabajo, con dedicación, vamos a poder lograr elevar esos niveles de competitividad para cada uno de los países dentro de este contexto o dentro de este entorno de lo que es el índice de competitividad global y a partir de lo que es este reporte global de competitividad del Foro Económico Global. Muchas gracias. Feliz mañana para algunos, feliz tarde para otros. Ha sido un placer estar con ustedes.